Esta semana entérate del estudio que reveló la OCDE en el cual nos dice que los sueldos en México están por los suelos. Además, en la sección Mientras tranza en México, entérate de los 2 políticos que ventaneamos. Te platicaré además del político de Jalisco, el cual solo necesita $500 para su campaña. Y además, los 5 puntos que no sabes sobre el voto nulo. Como muchos mexicanos, tal vez pasa por tu mente anular tu voto este 7 de junio y castigar a los partidos políticos. Pero, ¿esta es una buena o mala opción? En este video te explico qué significa el voto nulo de acuerdo a un profesor de Derecho Electoral de la UNAM en 5 fáciles puntos. 1. ¿Qué es el voto nulo? Primero, el voto nulo implica ir a la casilla y llenar una boleta, pero no votar por un partido político en concreto. Y este voto puede ser a propósito, es decir, intencional o accidental por error del elector. Y para que no quede duda, el no asistir a la casilla se llama abstencionismo. 2. ¿Cómo se refleja el voto nulo? El voto nulo definitivamente puede ser una opción, pero ¿sabemos qué significa? En ciertas democracias, este voto tiene poder y consecuencias en los partidos. Sin embargo, en México es diferente. Supongamos que en las próximas elecciones, 50% de los votos se van a los partidos y el otro 50% son nulos. Aquí los partidos políticos no empiezan a llorar ni a arrepentirse de sus tranzas. Entra en línea al rescate y distingue entre la votación total, es decir, la que tiene votos nulos y la votación nacional. En la segunda se eliminan los votos nulos y se le otorga el proporcional a los partidos para llegar de nuevo al 100%. Dejando de lado los términos técnicos y todo el complicado proceso, en pocas palabras, el voto nulo no tiene ninguna consecuencia. 3. Beneficios para los partidos. Ya vimos cómo se duplican los porcentajes a los partidos políticos para llegar al 100% después de eliminar el voto nulo. ¿Pero y después? Bueno, y los partidos que continúan en la contienda reciben 3 beneficios: diputados plurinominales, dinero público, o sea, tus impuestos, y además espacios en spots de radio y televisión. 4. ¿A quién afecta y a quién ayuda? Ya vimos que para los ciudadanos no hay ninguna diferencia. En cuanto a los partidos políticos, los pequeños se ven perjudicados por el riesgo que corren de no alcanzar el 3% mínimo de votos totales. Aquí sí son totales, porque como dicen, entre menos burros más olotes. Y siguiendo esta lógica, los partidos grandes son los beneficiados, ya que con toda seguridad alcanzarán y rebasarán el 3% mínimo. 5. ¿Qué pasó con el voto nulo en el pasado? Y para los incrédulos, les cuento lo que pasó en las elecciones intermedias del 2009. Hace 6 años, el 5.4% de la votación correspondió al voto nulo y los partidos sobrevivientes, adivina, incrementaron su porcentaje, lo que se tradujo como más dinero, más diputados y más tiempo para spots. Y ahora que ya tienes la información, analiza y decide quién quieres que tenga tu dinero. Porque no lo olvides, tú pagas sus sueldos. Uno de los políticos más queridos por los ciudadanos a los que gobernó es el expresidente uruguayo José Mujica, que decía: políticos a los que les gusta la plata son un peligro. Y mientras tranza en México, hay varios que no le hacen el feo al dinero. Tal es el caso del candidato por la gubernatura del PAN en Sonora, Javier Gándara Magaña, quien apareció en una nota de Milenio donde se da a conocer que él, su esposa, hijos y hasta el yerno tienen casas por un valor de 117 millones de pesos en zonas muy exclusivas como La Joya, Fashion Hills y Chula Vista en Estados Unidos. Y no está mal tener dinero, pero no aclarar de dónde viene, omitirlas en su declaración patrimonial y además no comprobar que es fruto de su esfuerzo, como que da un mensaje como que quiere ocultar algo, ¿no? Y si todo esto es legal, en una de esas es una historia inspiradora y no la de un político más de esos que son un peligro. Pero bueno, él no es el único ventaneado de esta semana. A Marisela Velázquez Sánchez, candidata a la presidencia municipal por Cuernavaca, también la incluimos en esta bonita sección. Y es que se le olvidó reportar en su declaración patrimonial una casa que compró por menos de la mitad de su precio, a través de una inmobiliaria que la hoy diputada con licencia creó exprofeso para ello. Es decir, usan la ley para transar legalmente. ¿Te imaginas que un candidato propusiera financiar su campaña con aportaciones de particulares topadas de 7,000 pesos? Y de seguro los políticos del verde deben estar casi muriendo de la risa con esta pregunta. Pero no es broma, déjenme decirles que este candidato sí existe. Él es Pedro Kumamoto, tiene 25 años y es candidato independiente para un puesto de elección popular en el Congreso de Jalisco.
Bajo el lema, el poder político no debe estar supeditado al poder económico y con solo 18,627 de dinero público y 35,000 pesos recaudados de una campaña con este tope de 7,000 pesos, Kumamoto se abre paso entre una clase política acostumbrada a despilfarrar. Mientras las supuestas nuevas estrategias de los partidos políticos tradicionales usan los costosos spots de siempre para parecer muy buena onda, candidatos como Kumamoto dan de qué hablar en diarios como El País en España, quien da cuenta al mundo de un candidato mexicano que solo necesita $500 en su campaña. Habrá que estar atentos. Y no olvidar que los muros sí caen. Como siempre, muchísimas gracias por ver nuestros videos y nos vemos el próximo martes. Como siempre te invito a que te unas a nuestras redes sociales y además a que te suscribas a nuestra página, mientras tanto en México.mx.